Muy buenas, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y es un gusto poder saludarles nuevamente en este nuevo episodio de lectura bíblica enfocada específicamente para los hombres. Eh, Contarles que Virtus es un ministerio, una hermandad que se enfoca en hombres, ¿verdad? El objetivo principal es restaurar la masculinidad del hombre. Cuando hablamos de restaurar la masculinidad del hombre, hemos podido ver que a través de los años se ha ido perdiendo porque la sociedad ha ido modificando lo que nosotros somos. El diseño que se nos fue dado, ¿verdad? Desde el origen, ha ido cambiando conforme la sociedad y los años han ido pasando al punto en el que actualmente existe una crisis mundial en cuanto a la masculinidad que está afectando a hombres de toda edad, ¿verdad? Desde niños que no tienen modelos o padres hasta adolescentes, ¿verdad? Que tienen problemas de conducta, adultos que no tienen el conocimiento para llevar relaciones o criar hijos, ¿verdad? O nunca tuvieron el modelo hombre que les enseñara cómo realmente es, cómo actúa un hombre, ¿verdad? Entonces a través de los años se ha ido perdiendo. Con eso se ha deformado lo que es la masculinidad del hombre y por eso es que vienen tantos problemas sociales en torno a lo que es el hombre, ¿verdad? Eh, Hay muchas estadísticas y estudios que comprueban la crisis que está viviendo el hombre actualmente. Entonces este espacio es justamente una lectura bíblica que nos enfoca hacia el hombre, ¿verdad? Cómo nosotros podemos leer la Biblia y aplicarla a nuestra vida como hombre, como padre, como esposo, como empleado o dueño de negocio o en alguna posición de autoridad, sea alguna gerencia o no sé, ¿verdad? Eh, Tenemos muchas funciones en nuestra vida y nadie nunca explicó cómo es que realmente usted puede llevar estas funciones a cabo, ¿verdad? Entonces, básicamente la lectura es una lectura casual, no es un estudio bíblico, no es teología, simplemente vamos leyendo y viendo cómo es que podemos ir aplicando los conceptos y los principios que se nos va dando en la lectura en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros no estamos solos. Em, Ideología mal aplicada es que el hombre tiene que resolver y no tiene que mostrar ningún sentimiento y ser fuerte y resolver todo por sí mismo. Y realmente nosotros podemos ver que eso es un engaño. Y a veces creemos que el problema es nuestro, solo nosotros lo estamos viviendo y realmente no es así. O sea, el problema que usted está viviendo o que ha vivido, muchos hombres lo están viviendo o lo han vivido y eso es importante conocerlo porque nos damos cuenta que no es algo aislado, que es lo que la sociedad quiere, que nosotros nos aislemos de la realidad para creer que el problema siempre es en, no es solo en nosotros, ¿verdad? Que el problema somos nosotros o que gira en torno a nosotros, ¿verdad? Y realmente no es así, es algo que va más allá, es más grande, ¿verdad? Entonces esta lectura es justamente Virtus enfocada en esa restauración que andamos buscando y la Biblia nos da el origen de esa masculinidad, nos da lo que es la identidad y el diseño que fue dado desde el inicio. Cuando nosotros volvemos a ese origen, volvemos a restablecer y a resetear absolutamente todos los paradigmas y los estigmas que son etiquetas negativas que se nos da y muchas ideas, ¿verdad? Que hemos ido adquiriendo con el paso de los años o que se nos han ido diciendo, ¿verdad? Em, Hay cientos de esas y nosotros las vivimos y las creemos y eso genera un gran impacto negativo en nuestras vidas. Entonces, básicamente, Virtud lo que busca es eso, en esta lectura bíblica, ir viendo.
Adicionalmente tenemos arquetipos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir estudiando para poder identificar qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Un arquetipo es básicamente un modelaje de alguien que yo puedo encarnar, ¿verdad? Normalmente si yo no tuve el modelo, por ejemplo, de un padre, yo no podría saber técnicamente cómo ser un padre porque yo no tuve padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, un arquetipo me muestra cómo es que actuaría un padre, ¿verdad? Entonces yo puedo aprender de ese arquetipo, de ese ejemplo que está ahí y poder aplicarlo en mi vida. Entonces ahí ya no es tan relevante si yo tuve un padre o no, o si tuve un padre malo o no, sino que puedo aprender de la experiencia de otro para mejorar yo. Entonces vamos a ver muchos estudios en relación a eso en este canal. Lo que van a hacer es restaurar, ¿verdad? Ese coraje bien manejado, esa identidad que nosotros tenemos como varones y cómo nosotros podemos llevar ese impacto no solamente a nuestra vida, a nuestro entorno, sino a las siguientes generaciones, porque realmente eso es el objetivo principal que cada ser humano debería tener. ¿Cómo puedo ser mejor? Sí, pero ¿cómo puedo transmitir eso también a los que vienen detrás de mí? Ahí es donde hay un verdadero impacto de lo que yo soy, de lo que yo vivo y de lo que aprendo. Entonces, básicamente quiero mostrarles también rápidamente lo que nosotros hablamos de lo que es la Biblia, ¿verdad? Y acá nosotros podemos ver Virtus y vamos a ver que en la Biblia nosotros, para los que son nuevos, los que ya conocen la Biblia, excelente, esto simplemente es para hacer un resumen para los nuevos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que la Biblia está dividida en dos mitades, perdón, en dos partes, porque no necesariamente sea una mitad, en dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesucristo y el Nuevo es después de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cada testamento va a tener una cantidad de libros específicos. En este caso, nosotros vamos a ver el nombre del libro siempre va a estar en la parte superior de las Biblias. Adicionalmente, siempre vamos a encontrar el número del capítulo y en ocasiones viene así, 7-8, aquí viene 7. ¿Por qué? Porque en esta página, toda esta página únicamente se ven versículos del capítulo 7. Pero en esta, no, se ven una parte del capítulo 7 y una del capítulo 8. Por eso es que a veces vamos a encontrar, como acá que dice Marcos, que es el nombre del libro, que está en el Nuevo Testamento. Acá capítulo 7, porque esta página únicamente habla del capítulo 7 y esta 7-8 porque una parte es del 7 y otra es del 8. Dentro de los capítulos vamos a poder encontrar los versículos. Esos versículos son los numeritos pequeños. Todos estos numeritos pequeños que usted ve son los versículos de los capítulos y los capítulos son un número más grande, ¿verdad? Adicionalmente tenemos lo que son títulos del relato, que nos da un breve resumen de lo que va a tratar y luego cuenta el relato. Y también tenemos referencias o concordancias en algunas Biblias, que siempre las vamos a encontrar en la parte inferior. Son notas, son referencias a otros libros o concordancias de alguna palabra o algún texto en específico. Hay ciertas Biblias que son de estudio y van a tener más información. Normalmente depende de la Biblia, la tiene abajo o lo tiene a un costado, que son Biblias de estudio. Entonces hay Biblias que tienen notas personales de algún personaje en el tiempo, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que es la Biblia. Así por encimita. Importante es que nosotros utilizamos esta página web, es www.virtus4.men/biblia. Entonces acá en virtus4.men/biblia nosotros vamos a encontrar efectivamente la Biblia. ¿Cuál Biblia? La que nosotros usamos acá en esta lectura. ¿Sí?
Vamos a ver por acá. A mis notas. Ahora les voy a explicar un poquito lo que es la Biblia para los nuevos, aprovechando que estamos comenzando lo que es el libro de Juan. Ya habíamos leído el libro de Mateo, entonces le hicimos la lectura completa de lo que es el libro de Mateo. Entonces los invito a que puedan leer el libro de Mateo. Siempre es importante los 4 evangelios porque cuentan una perspectiva diferente y dan detalles diferentes. Sin embargo, cuando lo estamos leyendo, estamos interiorizando también el relato de Jesús, porque una vez que se lee no es suficiente. Yo llevo años leyendo los 4 evangelios constantemente y siempre hay detalles que se le olvidan, y dependiendo de la circunstancia o el momento que yo estoy viviendo en mi vida, la lectura puede impactar diferente. Entonces, como para que tengan una idea y puedan ir a las lecturas anteriores. En esta nosotros vamos a leer el versículo básicamente tenemos acá. Primero mostrarles un poquito lo que es la Biblia. Normalmente se ve así. Acá nosotros podemos leer las diferentes versiones, porque la Reina Valera, si usted es nuevo, es un poco confusa en su texto. Si usted también ya tiene años, pues también puede llegar a ser confusa. Entonces les recomiendo alguna otra versión que sea más clara. Tenemos los modos. Hay gente que le irritan los ojos. A mí, yo necesito leerla en oscuro. En blanco me da cansancio, me cansa muy rápido. Y por acá tenemos marcadores, cosas que subrayamos, le podemos poner notas y buscar específicamente cosas directos de la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos estas funciones. Adicionalmente tenemos más funciones como profesionales. Tenemos aquí el tamaño de la fuente, tipos de fuente, los modos nuevamente, si quieren un texto más apretado, uno más amplio, etc. Entonces acá está la herramienta. Nosotros podemos usar la versión paralelo. Podemos leer 2 versiones, incluso podemos leer 3 o más agregándolas acá. Entonces, para tenerlo presente, acá tenemos todos los libros. Vamos a leer el libro de Marcos. Antes dije Juan, pero no, el orden es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces vamos a leer el libro de Marcos y vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Marcos. Entonces siempre los invito a que ojalá puedan tener una Biblia física. Es demasiado importante, y ojalá puedan llevarla siempre con ustedes. Recuerden que la Biblia es un símbolo de quién soy yo y a quién le sirvo yo. No solo para mí, sino para que los demás también vean quién soy yo y a quién le sirvo. Entonces es algo que me recuerda, es un símbolo que yo cargo para recordarme a mí y recordarle a los demás a quién le sirvo. Entonces es sumamente importante. También es importante tomar notas, porque la retención aumenta y uno hace síntesis de información, o sea, procesa la información que se está leyendo y se está anotando. Por ende, va a recordar usted mucho mejor lo que sea que la haya leído. Entonces, para comenzar, nosotros normalmente hacemos unas notas y vamos a ir aquí escribiendo los detalles de lo que nosotros veamos relevante, ¿verdad? Ahora sí, para comenzar con la lectura, vamos a leer Marcos 1, versículo 1. Y dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya comenzamos con una declaración súper poderosa, donde nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y seguimos el relato. Dice: sucedió aquí, perdón, estamos leyendo Nueva Versión Internacional, a veces la pasamos a traducción viviente. Sucedió como está escrito el profeta Isaías:
Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Seguimos en el versículo 4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces vemos aquí que primero se da la aparición de Juan. ¿Por qué de Juan? Porque tenía que preceder a Jesús, porque así estaba escrito, ¿verdad? Juan iba a preparar el camino para que Jesús llegara, y él predicaba el bautismo y el arrepentimiento para que la gente dejara de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que ensucia al ser humano y es lo que nos hace fallar, lo que nos aleja de Dios principalmente. Y como estamos lejos de Dios, no podemos ser mejores personas, y genera muchos conflictos, ¿verdad? En nuestro interior. Específicamente como hombres, el pecado es algo que nos genera consecuencias negativas. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. ¿A quién? A Juan. Si hubiera sido él de Jesús, lo pone en mayúscula. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Las langostas son unos grillos bien grandes. Entonces comía, se podría decir que extraño o diferente a lo que la gente normalmente comía, ¿verdad? Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera yo merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán, en el río Jordán. Dice por acá: enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y muchas veces esto es lo que Dios nos dice a nosotros. En ese momento se lo dijo a Jesús, pero muchas veces cuando nosotros nos alejamos del pecado y comenzamos a obedecer, Él nos dice esto. Dios nuestro Padre, quien fue quien nos creó, nos dice que Él nos ama y que está complacido. Igual Dios ama a todos, ¿verdad? No es que porque a veces la diferencia está en que no nos sentimos dignos de ese amor, ¿verdad? Como que no lo merecemos o no podemos amar de la misma forma que se nos está amando, entonces nos alejamos de Él. Pero en realidad Dios siempre nos ama y siempre nos ha amado desde el inicio. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces vea que aquí dice que nuevamente nosotros vemos que Jesús fue tentado 40 días. Entonces, nuevamente nosotros vemos que se mencionan algunas tentaciones, pero en realidad tuvo muchas, ¿verdad? Simplemente se hace la aclaración de algunas para saber cuáles, y algo importante es que a través de eso Jesús nos expone cómo es que trabaja el diablo.
¿verdad? Siempre viene con una mentira, siempre viene con un engaño y nunca nos va a decir la parte mala. Hace parecer que es algo bueno y al final es algo que nos genera una consecuencia negativa muy grande, pero que nunca fue mencionada al inicio, porque si hubiese sido mencionada muy probablemente nosotros no hubiésemos cometido algún pecado, ¿verdad? Entonces, así es como funciona y cómo Dios lo expone, ¿verdad? Seguimos leyendo. Y vamos por el 14. Dice, después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes, porque también eran pescadores. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Acá Jesús eso no solamente lo hace, Jesús siempre nos hace un llamado y nosotros veremos si respondemos al o no. Y esto es algo importante que nosotros debemos de saber. Muchas veces Jesús hace un llamado, pero Él nos invita. Es una invitación abierta. Usted puede decir que sí o puede decir que no. Evidentemente, conforme vamos leyendo el libro de Marcos, vamos a ir viendo que hay un beneficio de seguir a Cristo, de atender ese llamado. Luego dice que entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Eso era lo que hacía Jesús al inicio. Él llegaba y enseñaba. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Vean qué importante aquí Jesús siempre nos menciona y hace esta comparación. A veces la pasamos por alto, pero dice que impartía como quien tiene autoridad, porque en realidad sí la tenía. Pero ¿autoridad de qué? De lo que predicaba. Y no como los maestros de la ley. La ironía era que los maestros de la ley enseñaban también las escrituras, pero no sin autoridad. Ahora, ¿cómo les ejemplifico eso? Bueno, ¿usted alguna vez ha escuchado a alguien que te dice algo, pero que no lo hace o no lo vive y usted lo sabe? Justamente es eso. Alguien te dice, no te portes mal, y usted sabe que esa persona se está portando mal. No gaste la plata que no tiene, y usted sabe que esa persona anda gastando la plata que no tiene. Entonces usted dice, ¿con qué autoridad me está hablando esta persona? ¿Verdad? Entonces acá nosotros vemos esa diferencia. Alguien que tiene autoridad para hablar es la persona que lo está aplicando en su vida, la persona que lo está viviendo. Y alguien que no lo tiene es alguien que simplemente habla, pero en realidad no está haciendo nada para cumplir lo que está hablando. Entonces ahí está la diferencia. Seguimos aquí en el 23. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate. Lo reprendió Jesús. Sal de este hombre.
Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y lo obedecen. Y efectivamente aquí se podía ver cómo era que Jesús le hablaba a los espíritus y ellos mismos lo reconocían su autoridad y reconocían quién era él. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés, los pescadores. Aquí cuenta en el versículo 30, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Ya vemos cómo Jesús simplemente la sana a la suegra de Pedro y ella empieza a servirles y a hacer sus quehaceres. Viene el 32, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó muchos demonios, pero no lo dejaba hablar porque sabían quién era él. O sea, Jesús no los dejaba hablar porque no quería que revelaran quién era él. ¿Por qué? Porque él quería que la gente por sí misma lo pudiera ver. Él siempre buscó eso, que la gente lo percibiera por sí mismo. Y él nos invita siempre a que nosotros podamos verlo realmente por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Como esa persona que realmente tiene autoridad. No es que me dijeron, o es que dicen, o no, es que yo en los pastores no creo y en las iglesias no creo, porque Jesús no tiene nada que ver con eso. Entonces muchas veces nosotros caemos en el error de que no investigamos o no lo vemos o no lo experimentamos y simplemente creemos en lo que los demás dicen. Y el enfoque de Jesús era totalmente diferente, era una invitación: venga, vea. Y para hacer eso usted tiene que acercarse a Jesús, ¿verdad? Aquí seguimos en el 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y aquí Jesús siempre nos daba este ejemplo. Dice que Jesús iba a orar a lugares solitarios. Él solito. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesús, siendo Jesús, él sacaba el tiempo para ir y apartarse un poco y orar, hablar con Dios. Porque nosotros como individuos necesitamos hacer esto. Necesitamos apartar un tiempo para nosotros, un tiempo íntimo con Dios, para que podamos contarle y hablar con Él nuestros problemas, nuestros sueños, lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, los problemas que tenemos, las dificultades, etc. Entonces, este tiempo es sumamente importante y Jesús desde el inicio nos lo está enseñando. Él nos da el ejemplo y a través del ejemplo que Él nos da es como nosotros podemos aprender. Ok. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también puedo predicar. Para esto he venido. Así que recorrió todo Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Galilea es una región
y dentro de esa región habían varios pueblos. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Motivado a compasión, y aquí vamos a encontrar muchas veces la palabra compasión, que era una palabra clave para Jesús, ya les voy a decir qué es. Dice que Jesús sana movido a compasión. La compasión siempre va a ser poner la necesidad de otro por encima de la mía. Y no por obligación, sino por un deseo. Porque aquí dice movido a compasión. Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo: sí quiero, queda limpio. Y dice aquí, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces vemos cómo esto llega y se topa un hombre, vamos a callar aquí el teléfono, listo. Se topa un hombre lleno de lepra y él llega y le suplica y le pregunta: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús se mueve a compasión, ve al hombre y siente esa compasión por ese hombre y dice: si quiero, queda ese sano. Y automáticamente en ese instante el hombre queda sano. Entonces, nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, sucios, llenos de problemas, llenos de pensamientos que nos cautivan o nos encarcelan, etiquetas, lo que la gente nos dice: sos un inútil, sos un vago, o no servís, etcétera. Nosotros llegamos a los pies de Cristo con toda esa suciedad, con toda esa carga, y nosotros le vamos a decir a Cristo: Señor, si quieres, límpiame. Y Dios desde el inicio, a través de Jesús, nos dijo: si quiero, sé limpio. Y es difícil a veces como hombres poder aceptar eso. Es nuevamente como decíamos antes. Me siento que no soy merecedor, que no soy digno, y en realidad no lo somos. Pero por Cristo lo somos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ya hizo. Entonces nos queda simplemente aceptarlo. Acepte que Cristo quiere que usted sea limpio y quiere que usted sea sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva con tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. En esa época, cuando usted era leproso, no podía acercarse a menos de que haya sido sano y tenía que llevar unos sacrificios y demostrar que realmente era sano. Entonces ahí ya le aprobaban que usted había sido sano y ya podía volver a la sociedad. Entonces aquí Jesús le dice eso, y le dice que vaya con cuidado y no le diga a nadie, porque a Jesús no le interesaba que los demás supieran lo que había hecho. Era algo personal siempre con la persona. No redundante, pero me entendieron. Luego tenemos en el 45, dice: pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de toda parte seguía acudiendo a él. Vamos al capítulo 2. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron
tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Entonces nosotros vemos aquí 4 hombres que llevan a un paralítico. Y muchas veces nosotros, esto nos ayuda a ver cómo sería nuestra vida si realmente nosotros fuéramos paralíticos. Y no solamente en el aspecto físico, imagínenlo en el aspecto emocional, paralítico emocional o un paralítico espiritual. ¿Cómo puede ser un paralítico emocional? Bueno, y tal vez tiene problemas en su matrimonio, tal vez tiene problemas con sus padres, su universidad, y no nos sentimos en la condición, sentimos que no podemos avanzar por nuestra propia cuenta. Y aquí algo importante es que muchas veces nosotros como hombres nos vemos bajo esta circunstancia porque nuevamente la sociedad nos dice que nosotros debemos de enfrentar todo solos. Y no es así. En esta ocasión, 4 de sus amigos lo llevan para que Jesús lo sane. Y estaban tan decididos y estaban tan convencidos de que Jesús lo iba a poder sanar, que ellos abren un orificio en el techo para poder pasar la camilla para que su amigo fuera sano. Esos son los amigos que nosotros necesitamos en la vida. No los que te empujan al barrial, sino los que te sacan del barrial. Y aquí hablamos de 4 personas. Y para darles una perspectiva, realmente ese es el círculo interno que nosotros tenemos. Esas personas que tienen 15, 20 amigos, 30 amigos, eso no existe. Realmente nosotros vemos una y otra vez cómo los amigos de verdad se pueden contar con una mano. Y son ellos los que lo sacan a uno del barrial, no los que lo empujan o le dicen vamos al barrial y se van los 2 juntos, ¿verdad? Si usted no tiene personas en su vida, y como estos 4 amigos que te llevarían a los pies de Cristo, te invito a que vayas construyendo amistades que te lleven a los pies de Cristo, que te ayuden a ser una mejor persona, ¿verdad? Y si los tiene, piénselo. Piense ahorita, ¿quiénes serían esos 4 amigos? ¿Quiénes serían esas personas que te llevarían, que dejarían todo y se esforzarían para que usted esté en una mejor posición, para que usted esté emocionalmente mejor, para que sus traumas o sus problemas sean sanados, para que usted pueda estar mejor? A veces no los tenemos y eso nos hace ver una realidad a dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, en personas o nuestros recursos en general, en personas que harían esto por mí o en personas que en el primer problema desaparecen, o en personas que me están lejos de hacerme un bien, me están haciendo un mal. Entonces, como hombres, nosotros debemos aprender a identificar cuáles son esas amistades y si me están beneficiando, ¿verdad? Sí. Y vemos aquí al paralítico cómo fue llevado. Seguimos en el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Ve aquí Jesús está haciendo una sanidad personal antes que una física, porque nosotros a veces deseamos la física, deseamos que el problema sea resuelto y decimos ¿por qué el problema no es resuelto? Y el enfoque de Jesús siempre va a ser que primero hay que sanar el interior. Si el interior no se sana, da igual si el problema en nuestro entorno se ve resuelto, porque va a volver a surgir, porque realmente ese problema está en nosotros.
Entonces a Jesús nunca le interesó primero sanar el exterior, siempre le interesó restaurar a la persona. Imagínense un paralítico, todas las inseguridades que pudo haber tenido como hombre, o todos los problemas o las etiquetas o el rechazo que tuvo, y esa persona queda sanada emocional y espiritualmente. Muy probablemente hubiera podido cargar mejor su condición que con todos esos problemas emocionales y personales. Entonces Jesús lo sana, pero él ya sabía lo que iba a suceder. Jesús ya lo tenía contemplado. Entonces él nos deja este ejemplo y vea lo que sucede. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces aquí le están diciendo: ¿por qué este habla así? Está diciendo blasfemias. Blasfemias son mentiras en contra de Dios, en resumida escala, ¿verdad? Y estos dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ellos lo están pensando. Entonces en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Pensando acá. Y dice: ¿por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces se dirige al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Entonces nosotros vemos cómo ya Jesús conocía el pensamiento de los maestros de la ley y la falta de fe. Y ellos llegan y critican lo que Jesús está haciendo, que fue primeramente la sanación interna. Y por su crítica, Jesús les dice a ellos que Él tiene autoridad para perdonar como para sanar. Y automáticamente, nuevamente, ensana al paralítico. Y el paralítico se va y ellos quedan asombrados y alaban a Dios. Entonces acá está la historia. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Esto es importante porque esto fue seguramente el día siguiente o días después, ¿verdad? No es la misma historia. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús a Leví. Y Leví se levantó y lo siguió. En esta época vemos que, bueno, voy a poner aquí, vale, llama a Leví. Y en esta época la gente odiaba a los recaudadores de impuestos. Siempre los han odiado, pero aquí muy particularmente porque recaudaban impuestos para el ejército romano, y ese impuesto pues eventualmente era para soportar a los soldados y al ejército que los tenía en cautiverio en ese momento. Entonces ellos se encargaban de cobrar el impuesto al pueblo para como por así, para apoyar al ejército que los tiene en dominio, ¿verdad? Todos los consideran como traidores de la patria. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Como si todos no fuéramos pecadores, ¿verdad?
Al oírlo, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Y aquí se refiere a el novio, hace referencia a Jesús, ¿verdad? Entonces se refiere a que cuando usted está en una fiesta, usted no puede ayunar, ¿verdad? Y mientras ellos estaban con Jesús, no iban a ayunar. Pero después, más adelante, cuando Jesús volviera al cielo, y ahí ya ellos tenían que ayunar. Entonces Él les da esa respuesta que en el momento no entendían, y con el pasar de los años ya nosotros entendemos por qué es que Jesús lo menciona. Continuamos en el 21, dice que nadie recomienda un vestido viejo con un trazo de tela nueva. De hacerlo así, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinará tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa con odres nuevos. Esto lo está diciendo, dando a entender que ese vestido viejo son las tradiciones, los viejos, las viejas enseñanzas, los rituales, las tradiciones que ellos tenían. Y Él está diciendo: ok, yo soy una nueva tela, ustedes son un vestido viejo. Y no nos mezclamos, porque Jesús lo que vino fue a romper no necesariamente la tradición, sino la idea detrás de la tradición. Porque ellos tenían sus reglas, tenían sus rituales, pero de su corazón no amaban a Dios. Simplemente lo hacían, y entonces ellos empezaban a contaminar los rituales simplemente porque su amor no era a Dios. Y si usted no ama a Dios, esto empieza todos esos rituales lo empiezan a corromper. Entonces Jesús está refiriéndose a que el nuevo orden que Él está estableciendo no se va a mezclar con el antiguo, porque si no va a generar un conflicto en ambos y va a perjudicar al nuevo, ¿verdad? Entonces por eso es que hace la comparación con un vestido viejo y un trazo nuevo, y odres viejos con vino nuevo. Entonces esa es la separación que Jesús hace en cuanto a dos sistemas diferentes que en ese momento se están enfrentando. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comieron los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado.
Y acá vemos cómo los fariseos en realidad te estaban molestando porque ellos el sábado se suponía que no pueden hacer ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Pero ellos no estaban trabajando, ellos estaban agarrando el trigo y lo estaban frotando en sus manos para que se separara la cáscara del trigo, y ellos se comían el trigo porque tenían hambre. No era nada laboral, era simplemente que estaban comiendo, y ellos lo ven como que están haciendo trabajo en un día que no se puede hacer, entonces están fallando. Esto es lo que se refiere Jesús cuando hablaba de los rituales, ¿verdad? Y ellos no están viendo la verdad detrás del ritual. Y más adelante Jesús los confronta porque ellos se basan en los rituales del día sábado, pero muchas veces ellos sí trabajaban y hacían cosas el día sábado porque les convenía a ellos, pero ellos a los demás sí les decían que no lo hicieran. Entonces en este caso vemos como ellos estaban simplemente comiendo, y Jesús les dice que recuerden lo que David hizo cuando pasó necesidad. O sea, no era por gusto o por placer o por trabajar o porque querían más dinero, sino porque en realidad tenían hambre y estaban haciendo eso por comer. Y añadió que el sábado, el día de descanso, fue hecho para el hombre. Eso quiere decir que el día le pertenece al hombre, pero ellos a través de los rituales habían hecho que el sábado se posicionara sobre el hombre, que fuera más importante a través de los rituales, y eso no era lo que Jesús quería, ¿verdad? O el inicio del día de descanso. Se suponía que era para descansar, para relajarse, y no para que se volviera una regla más que hay que cumplir. Entonces ya tengo que descansar obligatoriamente, ¿verdad? Que no era el fin de ese día, ¿verdad? Entonces aquí Jesús añade nada más al final: aquí el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. Y con eso concluye el capítulo 2 y vemos, voy a hacer la nota aquí, los odres viejos con vino nuevo, para recordarme. También los y ahí me voy a acordar de las notas. Entonces siempre los invito a hacer las notas, es súper importante, y así van a tener un resumen. Hasta acá con la lectura, la primera lectura del libro de Marcos. Felicidades, muchas gracias. Ha sido un tiempo muy gustoso y hemos aprendido ciertos puntos esenciales como hombres que podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos del trigo y de ese montón de rituales que muchas veces el mundo nos dice, usted dice, puña, nosotros estamos hechos para trabajar, sí, como hombres, pero no para que el trabajo sea nuestro amo, no para que el trabajo sea nuestro señor. Pero muchas veces como hombres en la sociedad empezamos a vivir así, que hay un carro nuevo para aparentar cosas. No está malo tener un carro nuevo, no hay problema. El problema es que su vida gira en torno a eso y usted se vuelve esclavo de un objeto. Y eso es lo que muchas veces la sociedad viene y nos prácticamente nos lo introduce muy sutilmente y nosotros no nos damos cuenta, pero realmente nos estamos haciendo esclavos de eso. Cuando nosotros vemos todas esas enseñanzas, todos esos rituales que los fariseos y los maestros de la ley ponían y que Jesús iba en contra de ello, era justamente eso, rompiendo esos paradigmas que la sociedad poco a poco va metiendo para que nosotros nos alejemos de nuestra identidad y olvidemos quiénes somos. Y esto es lo que Jesús reprende fuertemente y cada vez nos enseña a que nosotros somos amados, somos perdonados indiferentemente si nos sentimos limpios, dignos o merecedores de, porque en realidad no hay nada que podamos hacer o dejar de hacer para merecerlo, sino que fue a través de Cristo
que nosotros lo aceptamos. Entonces nosotros acá tenemos una decisión y es creer o no creer. Y es así de simple. Jesús nos invita a que nosotros podamos creer porque Él ya lo hizo. O sea, ya lo que Él tenía que hacer lo hizo, y actualmente ahora le toca a usted elegir simplemente aceptar lo que Jesús tiene para tu vida. Y vemos cómo Él empieza a luchar en contra de eso. Él luchó por ti, Él está luchando por ti. Todos esos paradigmas, Él quiere romperlos en tu mente, en tu cabeza. El hombre es un proveedor. Mentira, nosotros no somos proveedores. Yo no chasqueo los dedos y aparece comida. O sea, Dios me hizo a mí un administrador de lo que Él me da. Mi proveedor es el yo administro correctamente. Entonces, cuando nosotros cambiamos esos paradigmas, empezamos a avanzar y a romper todos esos pensamientos que llegan. No soy suficiente porque no proveí suficiente. Soy un cajero automático donde nada más doy plata. A nadie le importa lo que yo pienso, lo que yo necesito. Estoy en último lugar. Y si no puedo proveer, entonces no sirvo para nada. Y todas esas son mentiras que se han ido filtrando a través de los años en lo que es la masculinidad o la falta de, ¿verdad? Pero quiero que sepa que es justamente lo que nosotros andamos rompiendo y lo que Jesús luchó para que usted pudiera ver que esto que Él está rompiendo, el sistema, es lo que Él quiere romper en tu mente, en tu corazón, porque nos ha estado afectando, nos ha estado engañando. Hay algo más allá, más importante, más grande, y eso nosotros lo podemos ver en estas enseñanzas, ¿verdad? Específicamente al final, como vemos los discípulos comiendo el trigo y los otros están diciendo, no, eso no se hace. Y muchas veces usted trata de buscar un oasis, si usted trata de salir y ser mejor y algo más, muchas veces la sociedad te va a ver y te va a decir, no, eso no es lo que tiene que hacer un hombre, ¿verdad? Eso no es lo que se supone que un hombre tiene que hacer. Y a ellos no les importa a usted. Eso es lo peor, que no lo hacen por su bien. Lo hacen simplemente por rituales y listo, sin importar si te está perjudicando. Entonces, quiero invitarlo a que sepa que hay algo más, que usted es importante, es valioso, y tal vez muchas veces, como dijimos al principio, dentro de la sociedad y lo que cargamos, no se ve ese hombre reluciente, ese hombre importante, ese joven que realmente importa, que tiene un futuro, ese padre de familia que es un excelente padre. No se ve por tanta cosa, tanto sistema, ¿verdad? Tantas redes sociales, tantas modas, tantas tendencias, tantas estupideces alrededor del mundo, y al final eso está encima nuestro, no permite que podamos ver lo que realmente somos, sino toda esa basura encima. Y como se ve toda esa basura encima, creemos que la basura somos nosotros. Y no es así. Realmente, si usted se ve como padre, como joven, como estudiante, como hijo, usted no es un mal hijo, no es un mal padre, no es un mal estudiante, no es un mal esposo. Lo que hay es que hay demasiada basura encima de nosotros que necesitamos remover para poder salir. Y cuando salgamos nos vamos a dar cuenta que sí somos buenos padres, si somos buenos esposos, si somos buenos hijos, si somos buenos estudiantes. Y eso se lo puedo asegurar. Entonces, sépalo que poco a poco vamos a ir removiendo esas cosas que están ahí para poder alcanzar ese hombre que Jesús sabe que nosotros podemos ser. Y listo. Sin mucho... sin mucha cosa, ¿verdad? Que a veces quieren poner como, usted tiene que hacerlo aquí y allá, orar y estar en una iglesia y ir todos los domingos. No. Eso no se necesita. Jesús nos enseñó que lo que necesitamos es una relación con Él, porque Él nos va a dar la identidad de quienes somos nosotros y nos va a decir, hey, usted, Aarón, usted fue diseñado para esto. Usted sirve para esto. Yo le di estas habilidades. Úselas, puede usarlas aquí y allá y yo le voy a proveer dónde usted las va a usar. Y así cumplo mi propósito en mi diseño con mi identidad. Entonces,
Ni más ni menos, les agradezco mucho por este tiempo. Los veo en la siguiente lectura. Mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y esperamos seguir alentando a encontrar y restaurar esa masculinidad que muchas veces hemos perdido. Así que no se rinda, sigue adelante, está haciendo las cosas bien, y para llegar a la meta hay que iniciar dando el primer paso. Entonces, si es el primer paso que usted está dando, lo felicito. Siga dando pasos, aunque a veces el resultado no se ve, da igual, ahí está y lo va a alcanzar. Pero sí requiere un esfuerzo inicial y es normal. Eso no le pongamos mucha importancia, porque en realidad para todos se van a necesitar eso, y para todos siempre vamos a tener que esforzarnos al inicio y nunca va a haber un resultado, ya sea para cosas buenas o para cosas malas, pero con la constancia lo vamos a ir alcanzando, y especialmente en Cristo vamos a ir obteniendo algo muchísimo mejor de lo que podemos obtener en este mundo. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y recuerde que usted es importante, usted es valioso. Hasta pronto.